Esta es la meditación correspondiente al lunes 22 de enero del 2024. La serie se llama Tapa a Tapa, una lectura devocional de la Biblia. Yo soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que continuemos juntos meditando en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tener un poco más de argumentación porque vamos a repasar brevemente la lectura correspondiente al domingo 21. Después vamos a compartir la segunda parte del resumen de Mateo y finalmente también tendremos algunas enseñanzas que entresacar de las lecturas del lunes 22, o sea, en nuestra lectura para el día de hoy. Sin más, vamos entonces a empezar con nuestro breve repaso de lo que leímos el día de ayer domingo. Las lecturas fueron Génesis 42, 18 al 43, 34, en donde la historia nos conduce a, otra vez, José con sus hermanos. Ellos deben regresar a donde se encuentra Jacob, pero dado que descubren lo que llevaban en sus cargamentos, se ven obligados a dejar con José a Simeón, uno de los 12 hermanos. Ya de regreso en Canaán, con Jacob, le comparten todo lo que José les indicó y Jacob, como es natural, se resiste a que regresen a Egipto con Benjamín, su hijo más pequeño, por el temor de perderlo también como lo ha perdido a José. Pasan los meses, el hambre se continúa acentuando, así que deben regresar otra vez a Egipto para pedir más grano. Sus hijos les recuerdan a Jacob que no pueden hacerlo si no llevan con ellos a Benjamín. Finalmente él accede con dolor y Judá da la palabra de que regresará con él a Benjamín. Cuando se presentan ante José, la escena es muy conmovedora. Él reconoce a su hermano Benjamín y tiene que entrar a su aposento para llorar con todo su corazón la emoción de reencontrarse con su hermana. Ofrece un banquete y las cosas parecen cambiar radicalmente en esta historia. Recuerden que hace algunos días les compartía que uno puede leer la Biblia y leer esas historias como como dos líneas con diferente significado. Lo primero es lo que la propia Biblia va relatando, los acontecimientos que tienen que ver con estas familias, esas tribus que se van conformando, todavía no son un pueblo, son tribus, pero detrás está una promesa, la promesa de Dios. Y esto queda muy claro cuando José le dice a sus hermanos, no se aflijan por lo que hicieron, porque en realidad Dios estaba moviendo su mano, preparando todo para este momento. Aquí hay algo interesante en esta enseñanza. En Mateo continúa Jesús con la parábola del reino, ahora toca la parábola de la red para pescar, con un sentido también de juicio final. Él regresa a Nazaret, allí enseña en la sinagoga, no es bien aceptado porque lo conocen, y también sabemos que Herodes es informado de la actividad de Jesús y él piensa que es el Bautista, el que ha resucitado porque lo mandó matar después del baile de la hija de su esposa, que le promete la cabeza del Bautista en un platón, lo que finalmente cumple.
En el Salmo 68, 18, perdón, verso 16 en adelante, es un hermosísimo salmo, hay que leerlo con detenimiento. No había muchísimas cosas que decir, pero basta con que hoy nos quedemos con Dios. Si estamos con Dios, no hay límite, no hay montaña que no podamos subir o camino que no podamos transitar. Así lo dice el verso 29. Y Proverbios nos insta a vivir sabiamente, porque si vivimos con sabiduría, también dice Proverbios, habrá una recompensa. Bien, vamos al pasaje, al resumen de Mateo. Sin más, segunda parte, vamos a disfrutar de esta enseñanza. El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto, una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos y él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16, él dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús, obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los dos reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad. Y naturalmente, ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan.
por lo que al final determinan asesinar. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego, él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma. Y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso, más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente. El último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1. Las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Continuamos entonces con la correspondiente lectura del día de hoy. Génesis 44, 1 al 45, 28 es el desenlace de la historia de José, una historia muy interesante, llena de altibajos, de oscuridades, de luz. Y José, finalmente se descubre ante sus hermanos, está que no aguanta sus emociones, y la historia tiene entonces un gran giro sorprendente. Dios tenía, como veíamos al inicio de la meditación de hoy, Dios tenía un propósito más allá de los errores de los hermanos de José. Ya se han reunido todos, incluyendo a Benjamín, una gran reunión, un motivo de mucha alegría. Ahora solamente aguarda que se encuentre José con Jacob. En Mateo, continuamos con el pasaje correspondiente al capítulo 14, versos 13 al 36. Nos refiere el evangelista que la multitud, como es la costumbre, sigue a Jesús, y él, sintiendo compasión en su corazón por ellos, sana a los enfermos.
También enseguida, cuando ve que la hora ya es adecuada para que las personas puedan retirarse y comer, él invita a que sus discípulos les indiquen a todos que se sienten y que ellos mismos les den de comer. La historia es muy conocida, el milagro de los 5 panes y 2 peces, que es suficiente para alimentar a 5,000 personas, y aún dice la palabra que sobró. Hubo suficiente alimento para todos y para levantar 12 cestas más. Los símbolos son importantes, no nos da tiempo de verlos con detalle. El hecho de que sean 12 cestas tiene un significado. Pero al terminar este evento extraordinario, Jesús se aparta para orar a solas. Los discípulos que se han adelantado están en medio de una situación difícil en el mar, en la barca, con vientos y olas terribles, y Jesús llega a ellos caminando sobre el agua. También es conocida la petición de Pedro de también hacerlo él, caminando hasta llegar a Jesús, pero cuando ve las olas y el viento, empieza a hundirse. Llega finalmente todos juntos a Genezaret, y una vez más los enfermos son llevados a Jesús para ser sanados. Pues aquí también hay mucha enseñanza. Jesús multiplica lo que ponemos en sus manos, aunque parezca pequeño. Él se mueve también por compasión en su corazón. La iglesia debe moverse también para cumplir su gran comisión por compasión, por amor al que lo necesita, y también debemos aprender a nunca quitar nuestra mirada de Jesús, porque entonces sentimos que lo que hay debajo de nuestros pies es tan frágil que nos hundimos. Hemos de mantener siempre fija nuestra mirada en el Maestro. Bien, llegamos entonces a el salmo que corresponde a nuestra lectura de hoy, que es el Salmo 18, verso 37 al 56. Es un hermoso salmo, un salmo largo, pero muy, muy, muy hermoso. En esta parte, el salmista declara su victoria absoluta sobre los enemigos, y es muy descriptivo, usa muchas metáforas para mostrar cómo él los ha aniquilado. Y eso es motivo de alabanza por la victoria que el Señor le concede, porque el salmista siempre reconoce que la victoria no pertenece a su fuerza, sino es fruto de la manifestación poderosa de Dios. Recordemos que en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ya no tenemos enemigos físicos, personas que, aunque pueden ser adversarios, sabemos que hay una lucha más allá, que es contra huestes espirituales, y sobre esa lucha tenemos plena y absoluta victoria. Finalmente, Proverbios 4, 11 al 13, dice que la sabiduría nos va a enseñar a conducirnos y caminar en sabiduría. Por ello hay que seguir al pie de la letra las instrucciones, porque son clave para la vida. No somos muy dados a seguir al pie de la letra instrucciones. Por eso es importante que tú y yo aprendamos esto de la Escritura, y más cuando son instrucciones que recibimos de parte del Señor. Seamos cuidadosos en ir siguiendo al pie de la letra cada una de las instrucciones. Bien, ya el próximo domingo serán los mensajes 7 y 8, aunque el mensaje 6 en esta ocasión no pudimos compartirlo, lo tenemos pendiente. Entonces el próximo domingo será el mensaje 6 y 7 de Juan. Estamos ya terminando con el mes. También tenemos la serie Cómo superar las crisis, estudiando la primera carta de Juan. Finalmente, te invito a que asistas al concierto Amor sin Condición, sábado 17 de febrero, 7 de la noche, en la iglesia Jezreel, en la calle de Madroño, aquí en Cancún, justamente a un costado del colegio Álamos. Si no te puedes hacer presente físicamente, también lo vamos a transmitir por la página de Facebook de Jezreel. Te invito a que sigas compartiendo estas meditaciones, que invites a otros a sumarse a esta gran jornada de lectura bíblica, que no desistas. Espero no te hayas atrasado, pero si es así,
tómate un tiempecito y recupérate para que te mantengas al corriente de la lectura que corresponde a cada día. Tengan una semana maravillosa, llena de las bendiciones del Señor.